Ok, hoy vamos a ver ecocardiografía fetal, parte de lo que es el protocolo de las guías y alguna de las patologías que vamos a comentar. El contenido pues va a ser más que nada lo que es la valoración ecocardiográfica fetal y algunas patologías que vemos aquí como la malposición cardíaca, la comunicación intraauricular y la interventricular, y aparte del canal auriculoventricular y la tetralogía de Fallot, aunque vamos a ver otras en el transcurso de la explicación del protocolo normal. Vamos a ver que como tal la relevancia de realizar un ecocardiograma fetal reside en que pues es la malformación más frecuente, es inclusive 6 veces más frecuente que los síndromes cromosómicos, 4 veces más que el síndrome, digo, de que los trastornos del tubo neural. Y pues igual la incidencia puede llegar a ser en vivos del 0.8 en 1 en pacientes que no tienen comorbilidades. O sea, me refiero a la mamá o algún antecedente fetal directo. Realmente el 90% del que se le realiza este tipo de estudios pues son de bajo riesgo, pero pues como había comentado existe una incidencia que pues está latente ahí. Y el 50% de estos que vamos a diagnosticar por medio de este ultrasonido, por lo general pueden llegar a tener una cardiopatía congénita crítica. O sea, pues, ¿qué implica esto? Que estos pacientes van a tener una cirugía dentro de los primeros 28 días. Cuando hay una cardiopatía congénita mayor, por lo general se puede durar hasta un año. El paciente puede llegar con solamente medicamentos. Estos pacientes, pues realmente cuando vemos que tienen cardiopatía congénita crítica, pues vemos que por lo general a veces pueden no llegar a nacer. Podemos ver hallazgos asociados, inclusive ya en una etapa muy avanzada, como pues, un hidrops, inclusive las arritmias ya igual nos habla de más severidad. Y pues igual mencionaban que el hecho de que nosotros digamos una patología ya con un diagnóstico fetal, pues igual va a inferir en el hecho de que pues si llega a ser dependiente del ductus arterioso o no, porque dependiendo de eso, pues naciendo, vamos a ver si pueden iniciar tratamiento con prostaglandinas. Entonces, parte de eso pues igual influye en el periodo justamente donde está pues naciendo, ¿no? El hecho de que se haga una exploración ecocardiográfica igual influye en otros órganos. Se ha visto que pues realmente esos pacientes que llegan a tener un diagnóstico tardío, pues aparte de que pueden llegar a tener complicaciones directamente cardíacas, pues vamos a ver que la función cerebral igual pueden llegar a tener secuelas por lesión cerebral, ya sea por hipoperfusión, la oxigenación cerebral deficiente que se da intraútero y pues en todo el periodo que es postnatal, ¿no? Igual el hecho de ver anomalías cardíacas pues nos obliga, ¿no?, a buscar en otros órganos, en este caso pues las anomalías cerebrales asociadas es otro factor de riesgo importante, y el hecho de que se intervenga intraútero o fuera de útero igual influye en las complicaciones neurológicas que pueden llegar a tener. Entonces, ¿qué nos dice las bibliografías en cuanto a los ultrasonidos cardíacos fetales? Pues se ha visto que hay dos estudios donde mencionan que el primero vemos a manera muy, muy general, pues agarraron un grupo de pacientes significativo en el cuales eran embarazadas con gemelos monocoriónicos y vieron que pues al momento del screening, o sea, del screening normal del embarazo de las 11 a las 3 semanas, vieron que en el ductus venoso podía llegar a tener alguna anomalía, como ya sabemos, un ductus venoso pues con una onda A reversa, o pues que tenga alguna anomalía en cuanto a su morfología de onda directamente con el índice de persistencia, o que tengan algún dato de translucencia nucal asociada, o sea, engrosada. Sabemos que arriba del percentil 95 pues ya va a ser más de 3 milímetros. Entonces vieron que el hecho de que tuvieran esos dos factores de riesgo asociados pues tenía una alta incidencia, hasta un 100%, de una anomalía o un defecto cardíaco de alguno de los dos. También vieron que por sí mismo el ductus venoso, pues igual, independientemente de que la translucencia nucal no saliera alterada, pues confería un riesgo, ¿no?, a cualquiera de los dos. Y la translucencia nucal, pues queda, en otros estudios, pues igual han intentado buscar si directamente se asocia a alguna cardiopatía congénita. Sin embargo, pues han visto que la variabilidad es bastante, ¿no?, en cuanto
al fenotipo y al tipo de pacientes que usaron en ese estudio, pues realmente se dieron cuenta que los resultados eran muy variables. Sin embargo, pues, o sea, todavía no se ha estudiado realmente si es directamente el riesgo, ¿no? Entonces, pues la tasa de detección, dependiendo de las semanas en que se haga, vamos a ver que pues realmente todas, en conjunto, pues la detección teórica va a ser del 90 al 95. O sea, ¿qué es esto? Que pues realmente entendemos la patología, sabemos cómo verla en los estudios pues, que salen, que las guías, pero al momento de realizar el estudio, realmente la tasa de estos diagnósticos baja bastante, del 30 al 45, inclusive pues siendo la anomalía menos diagnosticada y ya dijimos que es la más frecuente, ¿no? Entonces, pues realmente las guías, por ejemplo, en Estados Unidos ya mencionan que pues todo paciente, todo médico pues que sea capaz de realizar un ultrasonido obstétrico, pues debería ser capaz igual de realizar un tamizaje cardíaco. Y esto pues es motivo de demandas, ¿no? Por eso la urgencia de pues realmente tener mejores estudios de cribado y pues realmente realizar este tipo de tamizaje en las semanas que se debe de hacer. Vemos que los cortes principales que nos recomiendan, pues siempre va a ser el de 4 cámaras, ya que con este pues vamos a poder descartar el 30-40% de las anormalidades. Pero si vemos que fusionamos igual el de grandes vasos, pues vamos a tener un 60-80% de las patologías más comunes para poder descartar, ¿no? Obviamente hay patologías que al final vamos a comentar que pues realmente por medio de ultrasonido a veces es difícil verlas o a veces simplemente por el hecho de ser patologías muy pequeñas pues no pueden llegar a verse, ¿no? ¿Y cuánto tiempo realmente se debe invertir en un ecocardiograma fetal? Pues realmente mencionan que hasta los más expertos con una exploración adecuada, con los cortes adecuados y revisión por otro médico especialista materno-fetal con adiestramiento en patología cardíaca, pues se ha visto que tardan inclusive hasta media hora, ¿no? O sea, no es un estudio que se haga en 2 minutos, realmente es difícil, pero pues esto varía en cuanto a la experiencia del médico. Entonces, vamos a ver que realmente en nosotros está más que nada el diagnóstico, pues con algunos métodos de tecnología, como vemos aquí, pues ya la saturación Doppler Color realmente ayuda bastante a ver no solamente los defectos, sino que ya en la valoración espectral y las reconstrucciones 3D, pues podemos tener una cercanía del diagnóstico un poco más fino. Sin embargo, pues nuestro límite queda más que nada en poder enviárselo al materno fetal y el materno fetal realmente dar un diagnóstico cardíaco o si queda duda, pues mandarlo con uno que tuvo adiestramiento en patología cardíaca, porque pues ya vimos que es bastante complejo, ¿no? Las indicaciones, realmente pues vemos que hay maternas y fetales, realmente aquí enumero algunas, nada más vemos como algunas que quiero hacer como que hincapié. En el trastornos hereditarios familiares realmente son los que tienen herencia mendeliana, ¿no? Y la fertilización in vitro pues realmente se ha visto que es muy baja, ¿no? Del 0.3 al 0.5. Las enfermedades metabólicas mencionan que la diabetes mellitus por mucho es la que más va a estar asociada, entonces hay que tener en cuenta estos pacientes ya que son muchos. Nada más que la diabetes mellitus en general, la gestacional, no se relaciona directamente con una malformación congénita, sino como un defecto adquirido que en este caso sería una hipertrofia de lo que es el ventrículo izquierdo a finales del tercer trimestre, ¿no? Entonces es totalmente diferente, ¿no? El tipo de hallazgo que vamos a encontrar. Los teratógenos, pues ya sabemos, ¿no? O sea, los pacientes que llegan a tener exposición con algunos antiarrítmicos, que tuvieron exposición con yecas todavía en su segundo trimestre, los inhibidores de la serotonina, etcétera, o los que usan inclusive para el acné, ¿no? El ácido retinoico. La cardiopatía congénita materna y paterna, eso igual hay que tenerlo muy, muy en hincapié. En las guías de la ISOC vienen específicamente cuáles son las cardiopatías que más directamente se van a asociar en el riesgo, pero realmente el componente materno es el que gana, de ahí el hermano y de ahí el papá. En lo que son las indicaciones fetales, pues el examen de detección cardíaco normal, suponiendo, por ejemplo, que en este tuvo una alteración en el ultrasonido del primer trimestre, o en un ultrasonido precoz, ¿no? Realmente ahí nos da como indicación, pues seguirlo inclusive con un ultrasonido hasta el tercer trimestre para poder descartar alguna anomalía fetal. El ritmo y la frecuencia cardíaca normal, pues vemos que entra dentro de nuestro cribado porque realmente está relacionado
habrá diarritmias o taquiarritmias o trastornos de lo que son directamente de la frecuencia cardíaca, ¿no? Las anomalías congénitas, en especial las malformaciones renales, igual mencionaban, en este caso los pacientes que tienen enfermedad de riñón poliquístico tipo 1. El hidrox no inmune, o sea, el que no está asociado a anemia, pues porque la paciente no se inmunizó con la vacuna, o la translucencia aumentada, ductus reverso, o mencionaban también la insuficiencia tricuspidia. Y esta tabla, pues nada más para que la chequen luego, está en la guía de la ISOP, viene todos los, todos los síndromes que existen que están relacionados con un riesgo de anomalía cardíaca asociada. La verdad está bastante bien porque viene cuál es el tipo de anomalía que vamos a intentar buscar intencionadamente. Y pues igual el hecho de tener una cardiopatía congénita sin tener un síndrome asociado al momento del diagnóstico nos obliga inclusive de manera pues de buscarlo al revés, ¿no? O sea, buscar intencionadamente hallazgos que tengan que ver con el síndrome. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? De manera muy sencilla, nada más mencionaban, como dijimos, 90% es de bajo riesgo y de alto riesgo pues van a ser 10, ¿no? Los pacientes que tienen bajo riesgo, por lo general siempre se le va a hacer el ultrasonido del primer trimestre, como ya dijimos, el estructural. En este caso lo que nos interesa es la translucencia nucal y el ductus venoso. Y igual mencionan que pues el ecoestructural, como en todos los pacientes, en todas las guías debe ser, algunos mencionan, la ISOC menciona 19 a 22 y la Asociación de Americana menciona de 20 a 22. Sin embargo, si en alguno de estos dos encontramos algún hallazgo en específico, los que son de alto riesgo, se tiene que hacer un ultrasonido precoz o si se detecta en el ultrasonido del primer trimestre. En este caso, pues se va a tener que hacer un ultrasonido, pues intencionadamente para buscar los que son los tractos venosos y arteriales, que básicamente va a ser lo que se va a poder revisar en estas semanas, ¿no? Realmente este tipo de ultrasonido precoz es difícil porque pues necesita un adiestramiento igual por un médico que sea capaz de poder ver anomalías en un feto tan pequeño. Pero inclusive si no se llegan a ver, pues mencionan igual que el ecoestructural del tercer trimestre pues igual jugaría un papel importante. O sea, a pesar de que no se vea en pues hay que hacer un tercero para intencionadamente buscar que no se nos haya ido alguna anomalía fetal. Entonces, básicamente lo que vamos a revisar van a ser las guías de la ISUOC, pero nada más para que sepan, igual hay unas guías que son prácticamente de la Asociación de Ultrasonografistas Americanos, que pues básicamente ellos igual comentan los mismos planos, nada más que ellos ahorita lo que están intentando ver es más que nada la valoración funcional en cuanto a la valoración del espectral, más que nada de lo que son las válvulas, ¿no? Para poder descartar algunos más que nada si el paciente, o sea, el feto está descompensado y si tiene algún pronóstico dentro del útero, ¿no? Que le podamos dar, no tanto ya un pronóstico quirúrgico, ¿no? Sino que dentro del útero. Realmente, pues, sí vamos a ver que en algunas se necesita este tipo de valoración, pero bueno. Mencionan aquí que los tractos de salida deben ser incluidos en la ecografía de las 21 a las 24. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta guía pues prácticamente es nueva, ¿no? O sea, lleva esta década, pero antes había mucha confusión en cuanto a lo que era la ecocardiografía pues básica y avanzada, ¿no? Realmente lo que se ha visto es que o sea, hay que olvidar este término en cuanto a las bibliografías antiguas porque mencionan que la ecocardiografía básica solamente se limita a un corte de 4 cámaras. Ahora vemos que realmente lo que se necesita igual son los tractos de salida porque ya dijimos que con esto vamos a ver un valor predictivo positivo de normalidad hasta un 80%. Entonces, con esto pues maximizamos la detección de defectos cardíacos en cuanto al segundo trimestre. Y vamos a ver que... Vamos a ver que en cuanto a las primeras cosas que nos comentan en la guía, va a ser lo que es determinar la posición cardíaca. Determinar la posición cardíaca y el situs abdominal. Ellos mencionan que primeramente se tiene que iniciar con el situs abdominal, pero otros igual comentan que no hay una variante entre empezar con la posición cardíaca y el situs abdominal, siempre y cuando sean estas las dos primeras cosas que se deben de buscar. Vamos a ver que tenemos que tener en cuenta lo que es
¿Y quién rayó eso? Vamos a ver que vamos a tener que tener en cuenta la posición de lo que es el bebé. Vamos a ver que en esto va a recaer lo que va a ser en relación al dorso con lo que es el eje cardíaco, ¿no? El ápex hacia dónde está dirigido siempre va a tener que ver con la posición cardíaca. Al igual que la posición cardíaca va a tener que ver con la posición, o sea, el eje cardíaco va a tener que ver con la posición del bebé. Vamos a ver que igual la posición de lo que es el situs abdominal va a tener que ver en relación a lo que es el eje, de lo que es el eje ventricular, con lo que es el estómago y los órganos que vamos a ver en la cavidad abdominal. Por lo general ya sabemos que el estómago siempre debe estar a la izquierda y la disposición de los vasos, pues igual vamos a ver que va a ser diferente en cuanto a si vemos un situs abdominal, por ejemplo, la aorta pues va a estar del lado contralateral, ¿no? Y en cuanto a los cortes transversos, vamos a ver que ellos comentan que pues básicamente los planos de Jaegel son muy reproducibles en cuanto al segundo trimestre. ¿Por qué? Porque realmente hay una hepatomegalia fisiológica, o sea, básicamente lo que es el lóbulo izquierdo se localiza de mayor predominancia en la zona central. Y vamos a ver que los cortes horizontales nos va a ayudar mucho con lo que es la base de lo que es el corazón. Entonces esto nos va a ayudar a poder, a no tener la necesidad de oblicuar este tipo de cortes, ¿no? Entonces vamos a ver que el primer corte que vamos a ver va a ser el corte de 4 cámaras. De ahí el que le mencionan que es el de 5 vasos, pero realmente es porque tiene un trayecto de lo que es el trayecto de la aorta. De ahí sigue lo que es el trayecto de lo que es el ventrículo derecho. Otro que mencionan que igual es la arteria pulmonar, pero con sus respectivas ramas y su respectiva válvula. Posteriormente vamos a ver lo que es el del arco ductal con lo que es la aorta y la vena cava. Vamos a ver ahorita el orden que tiene y el que es en tipo B, que sería 3 vasos, tráquea, ¿no? Entonces vamos a ver que el corte de 4 cámaras no simplemente es ver el corte, ¿no? O sea, hay que buscar intencionadamente las cosas que nos mencionan en la guía, que es el tamaño, la posición, la estructura y la función. En este caso vamos a ver que para tener un corte adecuado de 4 cámaras, realmente lo que tenemos que ver en la parte posterior es que solamente se debe ver una costilla. No se deben de ver dos sobrepuestas y también los ventrículos deben de ser bien expuestos en su eje longitudinal. Vamos a ver igual que un corte apropiado para poder tener un corte de 4 cámaras. Mencionan ellos que realmente es capaz de poderse hacer en todas las posiciones del útero. Sin embargo, un corte apical o un corte un corte apical apuntando hacia anterior, o sea, el dorso posterior y apicando hacia anterior, o un corte lateral o uno con el dorso posterior, son bastante útiles para poder tener imágenes adecuadas. Cuando está oblicuo o cuando hay poco líquido o cuando es una paciente muy obesa, realmente hay que tener en cuenta que hay que modificar el PRF y en cuanto a la profundidad y las ganancias, ¿no? También vamos a ver que en cuanto a lo que es el tamaño, pues más que nada lo comentan como la volumetría cardíaca, ¿no? Pero realmente vamos a ver ahorita que es más un valor más cualitativo, ¿no? Y vamos a ver que en cualquiera de los cortes, pues vamos a poder sacar la imagen de la cruz y la de las 4 cámaras. Arturo. También, mande. Oye, fíjate que en la pantalla aparece el favor de alejar esta ventana de la aplicación compartida en todos los dispositivos. No sé qué le hayas aplastado o qué le hayas dado, pero así nos aparece a nosotros. Favor de alejar esta ventana de la aplicación compartida. A ver.